Dios lo llama a una asignación, la persona y la asignación que sea, lo que nosotros debemos hacer es esforzarnos, mantenernos y cada día hacerlo mejor, pulirnos, lo que llaman, tener más comunión con Dios, porque Dios es el que da los dones y da los talentos. Y cuando Dios me hizo el llamado a predicar, obviamente yo nunca me imaginé que iba a estar acá, pero Dios tenía un plan diferente a los míos. Y ese plan es que mi vida la ha transformado. ¿Y por qué la ha transformado? Porque vio que era necesario, porque vio que el Alejandro de antes andaba como rueda suelta y necesitaba una dirección. Y por eso Él me llamó. Y Él dice que Él nos llama con cuerdas de amor. Óigalo bien. Cuando el mundo lo llama a los gritos, a las patadas, Dios nos llama con cuerdas de amor. Nos abriga, nos da el amor y no nos cuestiona. Jamás nos señala. Ese es el Dios, iglesia, que tú y yo llevamos adentro. ¿Cuánto lo creen? Amén. Y en ese entendido le decía: Señor, dame el mensaje propicio para estos tiempos. Y me dijo: estamos viviendo un tiempo acelerado, un tiempo de estrés, un tiempo de afán. Y ese estrés y ese afán nos está llevando a la angustia, nos está llevando a la desesperanza. Entonces yo le dije: Señor, dame el mensaje. Y a través de ese mensaje yo quiero, Señor, que tú hables a mi vida primeramente. Porque lo primero que le dije a Dios es que todo mensaje que me permitiera compartir en este púlpito, antes de esbozarlo, yo lo viviera. Y Dios hasta el día de hoy me ha cumplido. ¿Cómo es de bueno Dios, no? Ahorita me decía una amiga: me gusta porque tú hablas de tu papá. Y es cierto, yo hablo de mi papá, yo hablo de las vivencias que me han pasado. Porque qué bonito es decir: yo era tal persona y Dios me rescató, Dios hizo esto conmigo. Son válidas las expresiones cuando uno hace hincapié en un acontecimiento que le ha pasado a otra persona. Cuando Dios hace algo con otra persona y uno lo evidencia, es válido uno testificar. Pero lo valioso, iglesia, es cuando Dios te saca de la oscuridad a la luz. Es cuando Dios te saca de la escasez a la prosperidad. Es cuando te saca del desamor al amor. Es cuando te saca del divorcio a la unión. Ahí es cuando tu piel, tus huesitos empiezan a sentir un poder sobrenatural. Y en ese entendido, iglesia, Dios me dijo: colócale al mensaje: estaciona tu tiempo. ¿Cómo se llama el mensaje? Estaciona tu tiempo. Si bien es cierto, iglesia, los tiempos son de Dios, pero Dios nos ha regalado a todos por general, ricos, pobres, empresarios, no empresarios, las mismas 24 horas para que nosotros la administremos con sabiduría, para que nosotros hagamos del tiempo nuestro mayor recurso y le pidamos a Dios que nos dé la sabiduría para poder invertirlo, porque es una inversión. Cuando tú vas con tu familia a un cine, a un viaje, estás invirtiendo su tiempo. Cuando tú hablas con alguien y le das una consejería, estás invirtiendo tu tiempo. Cuando tú escuchas a tu esposa o tu esposa te escucha a ti, estás invirtiendo el tiempo. Cuando tú ayudas a alguien, al necesitado, con una palabra desde que esté a tu alcance, estás invirtiendo ese tiempo. Cuando vas a visitar a los enfermos, a los desahuciados, estás invirtiendo un tiempo. Y lo que Dios quiere es que esos tiempos los manejemos nosotros de la mejor manera. Y mire el texto base que me ha regalado para
presentar este mensaje. Y quiero que tomen atenta nota. Y dice Eclesiastés 3, 1 al 2. Recuerde que nosotros en la iglesia leemos la NBI, la Nueva Versión Internacional. Y dice la palabra de Dios, dice, todo tiene su momento oportuno, todo tiene su momento oportuno. Hay un tiempo para todo lo que está, para todo lo que se hace bajo el cielo. Un tiempo para nacer y un tiempo para morir. Un tiempo para plantar y un tiempo para cosechar. ¿Han escuchado, iglesia, esta frase que dice, tranquilo, todo a su tiempo? El tiempo de Dios es perfecto. ¿La han escuchado dónde? En una prédica, en un mensaje, de pronto la tienen colgada en la habitación, en la sala, alguien se la predicó y cuando se la predicaron, inmediatamente ustedes sintieron algo de refrigerio espiritual y hasta lograron experimentar una paz, una fortaleza. Pero ¿qué pasa cuando salen y escuchan las voces del mundo? Inmediatamente, como si se hubiera pinchado el globito. ¿Es verdad o no? Quedamos desinflados y somos cristianos hasta cuando llega la primera tentación, la primera crisis, la primera prueba. Hasta ahí se nos olvidó que venimos a la iglesia, adoramos y se nos olvidó que escuchamos que el tiempo de Dios es perfecto. Entonces, si nosotros, y la gran pregunta que nos hacemos es, si conocemos ese mensaje de que el tiempo de Dios es perfecto, ¿por qué nos estamos preocupando? ¿Por qué estamos saliendo a cometer improperios donde Dios no nos ha mandado? ¿Por qué estamos llevando a nuestra familia al estrés, a la desesperanza? Porque como eres el cabeza de familia y la esposa y los hijos te ven estresado, agitado por los afanes de la vida, por todo, ¿por qué te estás dejando llevar si conoces la palabra y sabes que el tiempo de Dios es perfecto? Pero escúchalo bien, iglesia. Cuando llegamos a Cristo, Dios empieza a hacer cosas nuevas, a cambiar nuestro rumbo, a decirnos qué es lo que en realidad debemos hacer. Y por eso fue que lo coloqué a este mensaje, estaciona tu tiempo. ¿Y qué es estacionar? Es quedarse quieto en un lugar. Cuando tú vas a un parqueadero, muy seguramente el vigilante te dice, estaciónate ahí. Vienes de andar, de movilizarte en un vehículo, te estacionas. ¿Qué estás haciendo? Quedándote quieta. Y lo que Dios hoy te está diciendo es que te quiere llamar la atención de que estacione tu tiempo. Hay un tiempo para todo. Hay un tiempo para plantar, hay un tiempo para cosechar. Y tú tienes que entender, iglesia, que para plantar se requiere de un tiempo. Los que son ingenieros conocen más de esto. Que para plantar se necesita primero el estudio de la tierra, a ver si lo que vas a plantar es propicio o no a la tierra. Luego de eso se requiere unos abonos, se requiere tratar la tierra, preparar la tierra. Luego de esa preparación ya viene la plantación de la semilla, esperar un periodo y luego de ahí no es que se vaya a ir uno y después volver por la cosecha. Tiene que haber un periodo de seguimiento, tiene que haber un periodo de cuidarla de la maleza, de abonarla. Pero lo que le quiero decir, iglesia, es que es un tiempo de plantar. Pero luego, después de ese tiempo, viene el mejor tiempo. Y es el tiempo de los frutos, el tiempo de la cosecha, el tiempo donde te vas a sentar
con tu esposa y vas a decir, valió la pena tanto sacrificio, valió la pena tanto esfuerzo, valió la pena sacrificar esto, valió la pena aguantar y resistir cuando nuestro hogar se iba a desvincular, se iba a desintegrar, valió la pena resistirnos. Ese es el tiempo de la cosecha. Entonces, si tú estás viviendo el tiempo de plantar, tengan la certeza de que es un tiempo, de que es una temporada, pero después de esa temporada vendrá la cosecha. Y lo que hoy te dificultaba, te robaba la paz, hoy la escasez, luego ese tiempo va a pasar y se va a convertir en la mejor temporada y en la mejor cosecha. ¿Lo estamos entendiendo o no, iglesia? Y luego que venga ese tiempo, iglesia, viene la paz de Dios. Y es ahí donde precisamente nosotros debemos estacionarnos más, anclarnos a la palabra de Dios, no solo en los tiempos de plantación, sino también en los tiempos de cosecha. Y ojo lo que voy a decir, porque la fidelidad del hombre, escúchelo bien, se mide en los tiempos de cosecha, en los tiempos de abundancia, y la fidelidad de la mujer se mide en los tiempos de escasez. Lo que les quiero decir, iglesia, es que en todo tiempo debemos estar anclados, sujetados a la palabra. Lo dice el Salmo número 1, y serás plantado como árbol a la orilla de un río, que florecerá y sus hojas jamás se marchitarán, dará fruto a su tiempo. Así lo dice la palabra, no lo digo yo. Entonces lo estamos entendiendo, debemos estacionar los tiempos y entender que cada tiempo tiene un momento, tiene un lugar, y ese tiempo Dios lo trae completo, lo trae con los recursos, lo trae con estrategias, lo trae con visión, lo trae con amor, con regocijo, porque ese es el Dios que tú y yo profesamos, un Dios de orden, un Dios que hace las cosas nuevas. Amén, iglesia, ¿o no? Iglesia, y en ese orden, dicho esta introducción, que Dios lo que quiere es que estacione los tiempos, que no andemos como una rueda suelta, sino por el contrario, digámosle a la carne, no carne, tú no vas a dominar, porque la palabra de Dios dice que la carne, que el espíritu está dispuesto, pero la carne no. ¿Y qué es lo que tienes que hacer para dominar la carne frente a las tentaciones, frente a los afanes, frente a la desesperanza? Pues fácil, fortalecer el espíritu, porque la palabra dice que la carne, el espíritu está dispuesto, pero la carne no. Fortalezca el espíritu y te va a quedar fácil fortalecerte en la fe y saber estacionar los tiempos correctos. Denle un aplauso a Dios si lo están entendiendo, iglesia. Dios me regaló 3 pensamientos o 3 tips. Y el número 1 es: acepta el tiempo de Dios. ¿Cómo se llama? Acepta el tiempo de Dios. Romanos 8, 25, 17 dice: pero si esperamos lo que todavía no tenemos, óigalo bien, pero si esperamos lo que todavía no tenemos, en la espera mostramos nuestra constancia, nuestra constancia. Él no siempre nos va a develar el tiempo en que lo va a hacer. Aunque es frustrante uno entrar en una área y no conocer absolutamente nada, en qué circunstancias entra, cuándo es que vas a recibir tu recompensa. Dios nunca revela eso, porque si lo hiciera, pues muy seguramente nos desmotivaríamos, porque los planes de Dios son mejores, las estrategias de Dios son mejores a nosotros. Entonces, si Dios te revela
¿Cómo va a cambiar tu lamento en baile? Muy seguramente nos vamos a frustrar, nos vamos a cansar y vamos a decir, yo mejor no. Y es donde se abortan los planes. Pero como Dios es un Dios de estrategias sobrenaturales, Él dice que si nos revela los planes a nosotros, no los entenderíamos. Entonces mejor que no lo haga. ¿Qué es lo que debemos hacer nosotros? Soltarnos en las manos ¿de quién? Del alfarero. Porque el Señor dice que Él nos ha llamado. Y Él dice que Él nos instruirá y nos mostrará el camino que debemos seguir. Y tú y yo y todos los que estamos aquí no somos producto terminado. Estamos en las manos del alfarero. ¿Yo? Y la obra que empezó en cada uno de ustedes, en el área en que esté, téngalo por seguro que Él es fiel para terminarla. ¿Lo estamos entendiendo o no, iglesia? Y cómo me gusta hablar de José, por lo menos. José tuvo que esperar años para poder ver el cumplimiento de Dios, para poder cumplir, para poder ver materializado la revelación que Dios le hizo. Pero antes de eso, José tuvo que pasar una prueba. Fue encarcelado, fue juzgado injustamente. Pero cuando salió de allí, pudo ver materializado todo ese sueño. Lo que quiero decir es que José es una muestra de que hay que esperar los tiempos de Dios. Lo mismo lo hizo Abraham. Abraham tuvo que esperar para ver a su hijo Isaac. Y Isaac tuvo que esperar, óigalo bien, los solteros. Isaac tuvo que esperar que Dios le proveyera a su esposa, según el plan que había hecho su padre con el siervo. Y él no se afanó a salir a buscarla por sus propios medios. Una falla que tenemos los hombres o los solteros es que creen que van a quedar solteros toda la vida. Pero Dios nos dice aquí que Isaac tuvo que esperar. Jacob tuvo que esperar también un tiempo. ¿A quién? A su amada Raquel. El pueblo de Israel tuvo que esperar 40 años. ¿Para qué? Para entrar a la tierra prometida. Quiere decir que si tu lucha está un poco demorada, no te preocupes. El pueblo de Israel duró 40 años. Claro, eso no va a pasar aquí, ¿no? Pero para que te formes una idea de que ese es Dios, el tiempo de Dios es ese. Pero después de que entraron, ¿qué ha pasado? Empieza las bondades, empieza Dios a revelarse. ¿Cuántas personas, y me incluyo yo, no nos hemos tardado o no se tardaron en atender el llamado de Dios? Mucha gente desde muy temprana edad recibió ese llamado, esa vocación, ese deseo y se rehusaron. Yo fui uno de esos. Yo sentí que Dios me estaba llamando. Me pasaban cosas y cosas y hacía planes, proyectos y ninguno de esos me prosperaba. Pero yo entendí que había algo que me estaba llamando y ese algo no fue ahorita, fue hace mucho tiempo. Y lo que les quiero decir, iglesia, es que la voluntad de Dios es siempre buena para nuestras vidas. Pero nosotros, con nuestra desobediencia, con nuestros afanes y aún con nuestra incredulidad, detenemos, interrumpimos, aplazamos la bendición y el plan que Dios tiene para con nuestra vida. Pero Dios lo que quiere en este mensaje es establecer a la iglesia, es establecer a cada uno, a cada mujer, a cada hombre que estamos aquí, que los afanes de la vida no nos puede robar la bendición, no nos puede robar la paz, que debemos estacionarnos como ese árbol plantado a la orilla de un arroyo y esperar a las promesas de Dios, porque las promesas de Dios se cumplen, iglesia.
Y mire lo que dice, Jeremías 29:11. Porque yo sé muy bien los planes que tengo para ustedes, afirma el Señor. Planes de bienestar y no de calamidad, a fin de darles un futuro y una esperanza. Y una esperanza, óigalo bien. ¿Cuántas veces Dios no nos ha revelado cosas? No nos han dicho, este es tu tiempo. Pero ¿qué pasa? De repente la esposa que estaba esperando quedar embarazada va al ginecólogo y sale con la sorpresa de que tenía o que tiene un quiste. Dios te mostró que ibas a tener un vehículo para transportar a su familia y de repente llega una carta de despido, se acaba el negocio, se acaba la fuente de bendición. Te iba a casar las damas con el San José indicado y de repente se dan cuenta que no era. ¿Qué hacer en esos momentos? Estabas confiando en la persona que ayudabas, que ayudaste, y cuando tú necesitabas de él, te prometió que te iba a ayudar y después te dio la espalda. ¿Qué hacer en esos momentos, iglesia? ¿Qué pasa en eso? Pero ¿sabe qué pasa? Que Dios está trabajando ahí. Dios está cerquita ahí. Él está a la puerta. Cuando te pase alguna de estas situaciones o otras que se me escapan, en lugar de renegar, en lugar de decir, ¿qué está pasando? Di, Señor, gracias, porque el tiempo tuyo vendrá. Tú me prometiste y tú cumples. ¿Lo estamos entendiendo, iglesia? Entonces, el tiempo de Dios no es nuestro tiempo. Yo creía que yo iba a ser militar, escúchelo bien. ¿Por qué? Porque mi papá fue militar y perdóneme que vuelva y lo exprese. Y tenía 18 añitos y me presenté 6 veces porque quería ser oficial. Estaba delgado, corría y yo veía que mis compañeros, sin compararme, pero uno se comparaba, no tenía el físico que yo tenía en ese momento. Y yo veía que no pasaba y después nos llamábamos y decíamos, fulano de tal, sí pasó. ¿Y cómo? ¿Pero qué hizo? ¿Qué palanca utilizó? ¿Qué palanca utilizó? Y todos quedamos asombrados de eso. Pero lo que les quiero decir, iglesia, era que los planes que yo tenía en ese momento no eran los planes que Dios tenía. Dios tenía otros planes. Y no quiero decir que la fuerza pública no sea un buen plan. La respeto, la admiro, pero era un plan diferente para mi vida. Era un tiempo que yo tenía que vivirlo para esperar mi verdadero propósito. Y cuando me presenté 6 veces, entré en frustración. Tanto que pensé con 18, 19 años que mi vida se había agotado. Pero fíjate, iglesia, que lo que quiero decir es que no era mi tiempo, no era mi oportunidad. Prevaleció los planes del Señor. Entonces, cuando tú estés experimentando algo y no te salga eso, di, no es el tiempo, no era para mí. Dios tiene un plan mucho mayor. ¿Y qué es lo que debemos hacer? Pues esperarlo tranquilamente. Pero miren lo que dice la palabra de Dios. Cuando Dios empieza a hacer cosas grandes, a cambiar los planes de nosotros por los planes del Señor. Y mire lo que dice Éxodo 13 del 17 al 22. Dice, cuando el faraón dejó salir a los israelitas, Dios no los llevó por el camino que atraviesa la tierra de los filisteos, que era el más corto, pues pensó, si les presentara batalla, podrían cambiar de idea
y regresar a Egipto. Es decir, iglesia, que los planes de Dios eran otros. A la postre se podía decir, pero Dios, ¿por qué ha llevado a los israelitas por otro camino? Después de haberlo liberado el faraón. Porque él sabía que no estaban preparados. Muchas veces decimos, ¿por qué Dios no nos entrega esto? ¿Y preparados para qué? Para entrar a la guerra. Cuando tú mires que no logras entrar a un área de conquista, diga, tal vez no estoy preparado, tal vez me falta algo. Y ese algo, ¿dónde lo voy a buscar? En la presencia, en la intimidad con Dios. Pero lo que me llama poderosamente la atención es que dice el verso, dice que Dios pensó. Y en otra versión dice, y Dios dijo. Quiere decir, iglesia, que Dios tiene control con cada una de tus actuaciones. Como lo tuvo con los israelitas cuando dijo, los voy a llevar por este camino, porque Dios pensó o dijo, nos está diciendo que Dios le preocupa y Él está pensando, óigalo bien, pensando en cada circunstancia de nuestro caminar. Entonces, siéntanse bendecidos, siéntanse acompañados, iglesia, que en cada decisión que ustedes tomen, Dios está pensando en ustedes. Y Dios dice, y Él dice qué se hace y qué no se hace. Y esto nos muestra de que somos amados, que estamos cerca a los ojos de Dios, que estamos en el radar de Dios. No lo digo yo, lo dice la palabra. ¿Lo están creyendo o no, iglesia? Dale un aplauso a Dios y hágamelo saber de esa manera. Y me gusta, oígalo bien, me gusta cuando Dios empieza a interrumpir los planes de Dios. El número 2, iglesia, dice, deja que Dios interrumpa tus planes. ¿Cómo dice? Deja que Dios interrumpa tus planes. Y uno de los versos y ejemplos bíblicos que me llama poderosamente la atención es cuando María es visitada por el ángel Gabriel. Y le dice, María, tú has hallado gracia ante los ojos del Señor. Óigalo bien. ¿Y qué es lo que está pasando? Resulta que las muchachas judías se consideraban aptas para poder casarse en una edad de 12 años y medio. Y tenían que entrar en un año de periodo de prueba, de fidelidad y de pureza. Imagínense ustedes cuando Dios interrumpe los planes que ella tenía, porque estaba comprometida con un tal muchachito, un tal José, ¿sí lo conocen o no? Estaba comprometida con José para casarse, según acuerdo de sus padres. Y llega después de repente el ángel Gabriel y le dice, María, has hallado gracia delante de los ojos de Dios y vas a engendrar un hijo. ¿Y sabe qué respondió María frente a eso? A sabiendas de qué se estaba enfrentando, porque muy seguramente se estaba enfrentando a las habladurías del pueblo. Mucha gente iba a decir, pero mire cómo María va a quedar en embarazo, ¿sí? Y empezaban los señalamientos y empezaban los vituperios, y María se tenía que enfocar en toda esta clase de situaciones. Pero ¿sabe qué respondió María? María respondió de la siguiente manera: he aquí tu sierva,
haga con esta sierva lo que el Señor le plazca. O en otra versión dice, lo que el Señor considere. María estaba dispuesta a acatar el llamado que Dios le había hecho. He aquí la sierva del Señor, le dijo, hágase conmigo conforme a la voluntad de Dios. Y en ese momento el ángel se fue de su presencia. Lo que le quiero decir, iglesia, es cuántas personas de los que estamos aquí respondemos con esa misma actitud de humildad, pero sobre todo de sujeción al llamado de Dios. Cuando Dios interrumpe los planes de una persona, es porque va a hacer algo grande en esa persona. Es porque va a transformar su vida, no la va a dejar de la misma manera. Y nosotros, los hijos de Dios, lo que tenemos que hacer es decirle, Señor, tu voluntad está por encima de la mía. María tenía unos planes de casarse, pero Dios tenía otros superiores, y era que engendrara un bebé, y no fue cualquier bebé. Y el ángel le llegó y le dijo, has hallado gracia en el Señor. Cuando tú sientas paz, tranquilidad, confianza en tus decisiones, vas a pensar en que has agradado a Dios. Porque Dios premia esas buenas intenciones. Dios premia la fidelidad, iglesia. Y lo que Dios quiere en este día es que tú empieces a meditar, a transformar en la palabra del Señor. Dios lo que te está llamando es a que a partir de hoy tú empieces a estacionarte en los tiempos de Dios y no te dejes llevar por los afanes del mundo. Y número 3, y ya con esta vamos cerrando, no vuelvas atrás. ¿Cómo dice? No vuelvas atrás. Hebreos 10:39 dice, pero nosotros no somos de los que se vuelven atrás y acaban por perderse, sino de los que tienen fe y perseveran en su vida. Iglesia, el texto nos está diciendo, pero nosotros, ¿quiénes somos nosotros? Los que estamos escuchando este mensaje, los que profesamos la palabra del Señor, no los que están afuera en el mundo, no los incrédulos, es para nosotros. Y dice la palabra que no se vuelve atrás, nosotros no volvemos atrás, sino que tenemos fe y perseveramos en la vida. Una esposa no quiere que su esposo vuelva al alcoholismo, que vuelva atrás. Una esposa no quiere que su esposo la vuelva a maltratar a ella y a sus hijos después de haber tenido un encuentro con Dios. Unos padres no quieren que sus hijos vuelvan atrás en los caminos oscuros donde los sacó el Señor. Y lo mismo el Señor nos está diciendo, nosotros no somos de los que devolvemos atrás. Nosotros somos de los que perseveramos en la fe y nos mantenemos firmes y constantes. Esos somos nosotros. Y no es en nuestra fuerza, dice el Señor, sino, dice el Señor, yo soy el que te doy el poder para hacer riquezas, para hacer cosas grandes. Moisés duró 40 años caminando en el desierto y nunca pensó, óigalo bien, iglesia, de volverse a Egipto. Y durante estos 40 años Dios estuvo con él, lo proveyó de todo, pero premió su fidelidad. Dios premia la fidelidad. Dios premia cuando tú te estacionas en las pruebas, cuando tú te estacionas en la fe y no te devuelves donde el ocultista, donde el chamán. Dios premia cuando tú te estacionas y dices, yo me quedo aquí, pase lo que me pase.
Dios está conmigo. Si Dios te ha llamado, te ha sacado, estaciónate ahí, disfruta y da lo mejor, porque el Dios que nos ha llamado tiene cosas grandes y Dios premia a los valientes, Dios premia a los provocadores de circunstancia, Dios premia a los que se esfuerzan, Dios premia a los que perseveran en la fe, Dios premia a los que se levantan aún golpeados de las circunstancias. A esos son los que premia a Dios, porque Él dice que nosotros no somos los que nos devolvemos, sino los que perseveramos. Iglesia, hoy el Señor quiere que en el momento, en cuanto usted se encuentre, persevere y manténgase firme, porque Dios no está lejos, Dios está ahí cerquita. Y mire lo que dice la palabra en Deuteronomio: si realmente escuchas al Señor tu Dios y cumples fielmente todos tus mandamientos que hoy te ordeno, el Señor tu Dios te pondrá por encima de todas las naciones, te bendecirá tu casa, tu hogar, te dará la victoria sobre los enemigos, vendrán sobre ti en perfecta formación, pero huirán en desbandadas. Pero, esas son las bendiciones. Pero si retrocedes, no les quiero decir qué pasa. Consúltelo en Deuteronomio. Viene también unas consecuencias. Pero Dios te está diciendo hoy, tú eres merecedor. Dios te está diciendo hoy, he visto el sufrimiento tuyo, he visto tu fidelidad. Y Dios lo que quiere, iglesia, y me dijo que le dijera a la iglesia que antes de acabarse el 2022, que estamos a tan solo 17 días de acabarse el 2022, ¿sabe qué me dijo Dios en una profunda intimidad? Me dijo: dile a mi iglesia que los tengo en el radar, que no quiero que pasen al 2023 con las mismas luchas, con los mismos miedos, con los mismos afanes. Dios hoy te dice: estaciona tu tiempo. El mundo no se le va a acabar si tú sacas un momento para Dios, para entrar en el aposento, cerrar la puerta como lo afirma la palabra y buscar la presencia del que te ha llamado. No te van a echar el trabajo ni se va a acabar el negocio si tú no sacas un tiempo para dar una consejería, para discipular, para animar. La palabra de Dios dice: anímense los unos a los otros. Invierte el tiempo en las cosas de lo alto, porque el Señor dice que si tú te ocupas en las cosas mías, ¿qué pasa? Él se ocupará en las nuestras. Y nos dice: busca primero el reino de los cielos y su justicia, y todo será añadido. Que este 17 días que restan para acabar el año, nos estacionemos, que aprendamos a esperar el tiempo indicado, no el tiempo nuestro, que es el tiempo de Dios. Pero que también en estos 17 días dejemos que Dios interrumpa nuestros planes. Pero también en estos 17 días Dios dice: no vuelvas atrás, no vuelvas atrás. Si estabas pensando en abortar tu matrimonio, en separarse, en dejar la iglesia, en el ministerio, en cambiar de vida, de circunstancia, en volver al alcoholismo, a la drogadicción, hoy Dios te dice: no vuelvas atrás, porque Dios te ha sacado y te ha sacado con un propósito grande. Si Dios te pasó por los momentos difíciles en tu vida, tengan la plena seguridad que va a ser el mejor tiempo, porque después vas a decir: este es mi Dios, este es mi Redentor, y vas a poder animar a las personas. No solo le vas a hablar a las personas, sino les vas a profetizar, porque tú ya fuiste pasado, ya conociste a un Dios que cambió tu lamento en baile, que te sacó
de lo más oscuro, de lo más perverso, a luz. Ese es el Dios que tú y yo profesamos. Iglesia, Dios los bendiga. Cerremos nuestros ojitos y vamos a orar por esta palabra. Señor, aquí estamos, tal vez con dudas, con cargas, con miedos, con afanes, con circunstancias que no podemos manejar, pero estamos dispuestos, Señor, a abrir nuestros corazones. Dile, iglesia, aquí estoy yo, con luchas, con miedos. Tal vez no entiendo cómo lo vas a hacer, Jesús. Tal vez no, la razón no me da, la lógica financiera no me da, pero tú eres el Dios sobrenatural. Y hoy decido abrir mi corazón y hacer de ti el centro de mi vida. Hoy oramos para que esta palabra quede sembrada en nuestro interior y logre ser vida en nuestras vidas. Que todo afán que tenemos, toda desesperanza, toda falta de fe, hoy se disipa y hoy llega la dirección del Espíritu Santo. Esa dirección que tanto necesitamos en nuestro diario vivir. Esa dirección que no nos va a dejar cometer errores. Esa dirección que nos va a llevar por las sendas correctas. Esa dirección que nos va a llevar a un crecimiento genuino, esplendoroso. Porque eso es lo que tú quieres, que crezcamos en espíritu y en verdad. Y el Señor te dice, amado, lo trata como amado, yo deseo que seas prosperado. Óigalo bien y repita conmigo eso: amado, yo deseo que seas prosperado. Y cuando Dios te dice amado, es porque Él te ama. Y cuando dice yo deseo, es porque Él desea y tiene cómo proporcionarle, suministrarle todo lo que tú necesitas para ser prosperado. Pero lo único que Dios está pidiendo en este momento es que abra tu corazón, es que te estaciones, es que le cierre la ventana a los afanes del mundo y dígale: Señor, heme aquí. Los varones digan: heme aquí. Y las mujeres, di como María: Señor, esta sierva fiel, haz conmigo lo que tu palabra dice, porque esa es tu voluntad. Y hoy, iglesia, no sé cuántas personas hayan venido con múltiples dificultades, con muchas luchas, pero lo que sí sé es que Dios está pensando en ti, está pensando en tu necesidad, está pensando en tu angustia, en tus afanes. Y Él dijo que te va a bendecir. Y Dios no es hijo de hombre para mentir, ni hombre para arrepentirse. Lo que Él te prometa, Él te cumple. Él no es el hombre, Él es un Dios soberano. Pero para que la palabra de Dios se cumpla, tú la debes encarnar, la debes hacer vida. Porque para eso el Verbo se hizo hombre, para cumplir la palabra. Hoy tienes que aferrarte de las promesas y tienes que decir: Señor, hoy me levanto en pie de lucha. Hoy me levanto como un guerrero, como una guerrera. Hoy decido un nuevo caminar. En estos 17 días que quedan para finiquitar el año, me voy a esforzar por agradarte. Me voy a esforzar por buscar tu presencia, Señor, para que yo pueda entrar en una tierra diferente, en la tierra prometida en el 2023. Yo no quiero que me coja el 2023 con los mismos afanes, con los mismos miedos. Yo no quiero que me coja el 2023 con la misma desesperanza. Yo quiero que me coja experimentando la paz sobrenatural de Dios. Pero para eso, enséñame a estacionarme, enséñame a decirle:
no a las tentaciones, no a las bondades del mundo, y sí a las promesas de lo alto. Señor, en el nombre poderoso de Jesús, oramos por esta palabra, y la iglesia dice: amén.